El rapto es un tema ampliamente discutido entre cristianos e incluso no cristianos. No es solo un evento futuro predicho, sino un suceso profético que seguramente sucederá. Se desconoce el momento exacto, pero esto es lo que sabemos primero. La palabra del Señor nos dice que nosotros los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que han dormido. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatado para encontrarse con el Señor en las nubes es sin duda una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran anticipación. El rapto es un evento destinado exclusivamente al pueblo del Señor, aquellos que han puesto su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado. Esto significa que no importa cuántas buenas obras uno realice en la tierra o cuán nobles sean sus intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue el momento. Algunos creen que el rapto ocurrirá más de una vez, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no apoya esta idea. Por lo tanto, es fundamental hacer todo lo posible para asegurarse de ser parte de esta gloriosa experiencia. Una de las teorías doctrinales escatológicas está basada en la creencia del rapto, el cual ocurrirá solo una vez y no se repetirá. Quedarse atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. En cambio, para los que sean arrebatados, será el comienzo de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también abrazarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y vencido. Este video explicará en detalle qué es el rapto. Te pido que sigas atentamente, ya que fortalecerá tu fe y eliminará de tu corazón cualquier temor sobre el rapto. La palabra rapto describe un evento crucial en las Escrituras, donde Dios quita de la tierra a todos los creyentes en Cristo Jesús, allanando el camino para que su justo juicio sea derramado durante el período de la tribulación. Es importante señalar que la palabra rapto no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras señalan la ocurrencia de este gran evento. Se encuentran ejemplos de estos versículos en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman el suceso profetizado que llamamos el rapto. Debido a la importancia de este evento futuro, se ha enseñado mucho sobre el rapto. Estas enseñanzas han generado una variedad de opiniones e interpretaciones. Una creencia significativa pero errónea asociada con el rapto es que muchos creen que Él y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no apoyan este punto de vista. La Biblia establece claramente que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos separados. Aclaremos algunas diferencias clave entre el rapto y la segunda venida. Durante el rapto, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene el propósito de juzgar a los que permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, derrotar al anticristo y a Satanás, y reinar por 1000 años, como se informa en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El rapto, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos sean removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En cambio, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresa con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a los que quedaron en la tierra y encarcelar al diablo por 1000 años. En segundo lugar, el rapto será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15:52 está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos,
mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, según Mateo 25:27, porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el rapto podría ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que se hayan cumplido ciertos eventos proféticos del tiempo del fin. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Existen varias interpretaciones y escuelas de pensamiento con respecto al concepto del rapto, pero la Biblia sigue siendo la fuente de información más válida y precisa sobre este evento del fin de los tiempos. Un error común sobre el rapto es la idea de que está destinado solo a personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el rapto es para los creyentes en Cristo Jesús. Puede que seas un ciudadano ejemplar, generoso y respetuoso de la ley, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, me temo que te quedarás atrás en el rapto. La Biblia ofrece gran esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido a sus seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, si tienes un ser querido que ha fallecido y fue un fiel creyente en Jesucristo, te traigo buenas noticias. Ellos se levantarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en el aire durante el rapto. Este es motivo de gran aliento y alegría. Ahora quizás te preguntes, ¿es posible prepararse para el rapto? ¿Cómo puedo prepararme para este gran evento? La respuesta es un rotundo sí. Lo compartiré. ¿Cómo prepararse para el rapto? Una manera de estar preparado es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerde la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18, versículo 8. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará realmente fe en la tierra? Por lo tanto, amados, dedíquense a cosas que edifiquen su fe y los motiven a vivir una vida recta. No dejéis que nadie os desanime de la necesidad de vivir en fe y rectitud. Asegúrate de no solo hablar de pureza, sino también de vivirla como el Señor te da gracia y sabiduría. Otra forma de mantenerse preparado para el rapto es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas. Mientras se vive preparado, es fundamental estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por uno mismo. Todo creyente que se dedica a estudiar la palabra de Dios se convierte en un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, capaz de aplicar correctamente la palabra de verdad en todos los ámbitos de la vida. Es fundamental leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque parezcan excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una lección demasiado compleja, mística o ambigua no es necesariamente cierta. La mayoría de las veces, la verdad de la palabra de Dios se presenta de una manera sencilla, para que todos puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Otra forma importante de prepararse para el rapto es permanecer en una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios 27 nos dice que como el hierro se afila con el hierro, así una persona afila a otra. Vivir en comunidad con otros creyentes es crucial. Como dice el refrán popular, en la unión hay seguridad. La Biblia nos anima a no descuidar la reunión con otros creyentes y a asegurarnos de que nada nos aísle del compañerismo. El aislamiento de la comunidad de creyentes no proviene de Dios, sino más bien un truco del enemigo. La cuarta manera de prepararse para el rapto es orar pidiendo guía y fortaleza mientras vivimos estos últimos días. La oración es una de las formas en que nos mantenemos conectados con el Señor, especialmente en momentos en que nos sentimos solos en este viaje celestial. Ore al Señor para que nos guíe y nos dé fuerza, porque nuestras propias fuerzas pueden fallar, pero con el equipamiento del Señor no flaquearemos. En conclusión, mientras tomas medidas para prepararte para el rapto, recuerda que Dios está colocando señales en el camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el rapto, pero hemos sido advertidos y enseñados a estar atentos a las señales del fin de los tiempos. El mismo Jesús nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de permanecer vigilantes en los últimos días. Jesús habló de estos acontecimientos. Por lo tanto, a medida que estas señales se manifiestan en nuestros días, sería prudente prestar más atención que nunca a las Escrituras. Es crucial que nos enfoquemos en las pautas que Jesús nos dejó sobre cómo conducir nuestra vida en los últimos tiempos,
como dijo en Mateo 24:33, para que tú también, cuando veas todas estas cosas, sepas que estás cerca de las puertas. En este video te compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican de manera práctica y directa a nuestra vida cristiana diaria. El primer consejo de Jesús, que se encuentra en Mateo 24:46, nos dice que seremos bendecidos si se nos encuentra cumpliendo sus mandamientos cuando Él regrese. Jesús, al guiar a los creyentes sobre su regreso, destacó que la verdadera fidelidad está en ser encontrado haciéndolo cuando el Maestro regrese. Prometió que a su regreso esos siervos fieles serían bendecidos. Pero, ¿qué significa que te encuentren haciéndolo? ¿Qué debería hacer exactamente el siervo, el creyente que sigue a Jesús, cuando el Señor regrese? Permanecer seguros en estos últimos días significa encontrarnos cumpliendo fielmente las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que Él nos ha confiado hasta su glorioso regreso. Jesús aclaró esta idea a través de la parábola de los talentos que se encuentran. Hacerlo significa estar activamente comprometidos y dedicados a la misión que se nos ha confiado, llevándola a cabo con excelencia mientras vivimos en sincera anticipación del inminente regreso de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que se nos han confiado incluyen la predicación del Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado a todos los que han puesto su fe en Jesús a ser activos en la misión de llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Nuestro compromiso de difundir el mensaje del reino de Dios a los aproximadamente 8,000 millones de personas en el mundo debe ser firme, independientemente de los obstáculos y desafíos que encontremos. Hacer discípulos, además de difundir el Evangelio, Jesús nos encargó a ser discípulos. Esta tarea está claramente delineada en Mateo 28:20 y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Y ciertamente estaré con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Hoy la necesidad de discípulos es inmensa, y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Hoy en día existe una necesidad urgente de trabajadores dedicados en el reino de Dios, mientras nos esforzamos por ayudar a las personas a acercarse a Dios para amarlo, servirlo y presentarlo. De hecho, estamos cumpliendo el mandato de Jesús. Al hacerlo, nos comprometemos a ser encontrados haciéndolo en el momento del regreso del Señor. Una de las pautas cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos últimos tiempos es mantener siempre una alta vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos desvíen del verdadero camino. Como dice Marcos 13:33, en la versión amplificada, estén en guardia, manténganse despiertos y oren por ustedes. No saber cuándo llegará el momento para que un cristiano esté en guardia significa estar atento y devoto en la oración. Amados santos, debemos permanecer siempre vigilantes, sin sucumbir al sueño espiritual. Esta es una exhortación a profundizar en la práctica de la oración mientras esperamos el regreso del Maestro. En el lugar de la oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para afrontar los desafíos de estos últimos días, escapando de trampas y engaños. Los desafíos actuales exigen que tú y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en la oración diaria. Pregúntate, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? Comprenda que es crucial orar continuamente para captar la voluntad de Dios para usted y las acciones que Él desea que usted tome. En este momento, comunicarnos con Dios nos proporciona una ventaja frente a los numerosos planes de Satanás. Muchos cristianos aún no se han dado cuenta de que el mundo está cambiando diariamente para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está comprometido a desviar a tantos santos como sea posible. Pero recuerde que él es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús a la conciencia de su regreso. Dormir en la búsqueda de mantener nuestra vigilancia en estos últimos días es ignorar este consejo vital, estar vigilantes y alertas, porque no sabemos la hora exacta de su regreso. En Marcos 13:35 a 36, por tanto, velad, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa. Si viene de repente, no dejes que te encuentre durmiendo. Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensibilidad espiritual. Dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y negligencia espiritual.
Por eso, en este periodo de incertidumbres y transformaciones, es fundamental que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración. No sabemos el momento preciso del retorno divino. Mantenernos espiritualmente despiertos y alertas es clave para no dejarnos coger por sorpresa y estar preparados para afrontar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos últimos tiempos, enfatiza la importancia de no volverse indiferentes o descuidados respecto de las cosas del reino de Dios o del inminente regreso de Cristo. Nos exhorta a permanecer vigilantes, porque no sabemos la hora de su regreso. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Se anima a cada creyente a estar en guardia, esperando con esperanza el regreso del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos ante cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa comprometerse activamente a proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando todo lo que desvíe nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21, versículos 34 y 35. Él nos advierte severamente que tengamos cuidado para que nuestro corazón no se cargue con la disipación y las inquietudes de la vida, porque ese día puede venir sobre nosotros repentinamente como una trampa. Jesús nos alerta sobre el peligro del engaño proveniente de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que puede volverse común en los últimos días. Recordamos que acontecimientos similares ocurrieron en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, e incluso Babilonia antes de que fueran destruidas. La Biblia relata que antes de estos acontecimientos, la gente estaba tan absorta en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que se olvidaron de Dios y sus advertencias. Hoy nos encontramos en una situación similar, y muchos se olvidan gradualmente de Dios y recurren a las mentiras y engaños difundidos por el enemigo, a través de personas influyentes, los medios de comunicación e incluso los gobiernos. Jesús también advirtió que algunos podrían extraviarse no necesariamente a causa del pecado, sino a causa de las ansiedades de la vida. Por tanto, es necesario estar atentos a las presiones que debilitan la fe de los demás. Aunque enfrentemos tiempos difíciles, no debemos permitir que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios, independientemente de las circunstancias. No dejéis que la ansiedad os aleje de vuestra fe. Más bien, deja que tu fe te libere de la ansiedad que domina a tantos en estos días. Queridos amigos, después de escuchar estos consejos del mismo Señor Jesús, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Según la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, vivimos tiempos difíciles. En los últimos días, la gente se volverá egoísta, codiciosa, jactanciosa, abusiva, desobediente a sus padres, ingrata, impía, sin amor, implacable, calumniosa, sin control propio, brutal, no amadora del bien, traidora, temeraria, engreída, amadora de los placeres en lugar de amadora de Dios. Mantendrán una forma de piedad pero negarán su poder. Debemos evitar a esas personas. Esta guía es muy clara. Debemos distinguirnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que presente solo una forma exterior de piedad, pero que en realidad viva de una manera contraria al poder de una vida piadosa. En otras palabras, sus acciones o respaldos son reflejos directos de una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos al futuro con esperanza y anticipación del regreso del Señor, debemos aferrarnos firmemente a nuestra profesión de fe y luchar celosamente por la fe que nos ha sido confiada. Mantengámonos estables, firmes e inmutables, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron su mirada fija en Él y vivieron su vida para agradarlo. En Apocalipsis 22:12 se dice: «He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según su obra». ¿Has pensado en lo que realmente importa en la vida? ¿Qué sería lo único que preservarías si estuvieras a minutos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, tu visión de la vida cambia radicalmente. En ese preciso momento, nada más parece importar excepto una cosa esencial: Cristo Jesús. Frente a la muerte, se hace evidente que, en medio de todas nuestras búsquedas y logros mundanos, es nuestra unión con Cristo, hecha posible por su obra en la cruz, la que tiene un significado genuino.
Únase a mí mientras profundizamos en este profundo mensaje y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la seguridad de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia, y Dios desea que le prestes toda tu atención. No dejes pasar nada por alto. Abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos qué puede pasar después de este momento. Como se destaca en Gálatas 6:14, nuestro mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es crucificado para mí, y yo para el mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones mundanas pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que enfrenta un encuentro con la muerte, ya que ofrece un paralelo sorprendente con nuestras propias vidas. Consideremos a un hombre de negocios que planificó meticulosamente una reunión de negocios para la próxima semana. Enfrentando su muerte inminente mientras su vida se desarrolla ante sus ojos, esa reunión se convierte en un pensamiento distante e irrelevante que pierde su valor. La incesante búsqueda de riqueza deja de dominar sus pensamientos e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito se desvanece en comparación. Su amada casa, que alguna vez fue vista como un tesoro, ahora aparece como una posesión trivial. Amigos, este es un recordatorio conmovedor de que las cosas por las que nos esforzamos y a las que al final damos tanta importancia no tienen relevancia frente a la eternidad. El dinero, las posesiones materiales e incluso nuestros logros más preciados son efímeros en comparación con la cuestión fundamental de dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, ya que juega un papel crucial en la determinación de nuestro destino eterno. Es esencial tomar en serio esta lección, ya que se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad ineludible que llegará para todos, y en el momento en que se acerque, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades mal dirigidas se desvanecerán como humo. En el fondo conocemos esta verdad, pero muchas veces no damos prioridad a nuestra relación con Dios. Perdidos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos, no debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sirva como un llamado a despertar, animándonos a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al final de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? ¿Existe un reino llamado purgatorio? ¿O simplemente entramos en un sueño hasta el día prometido de la resurrección? Hebreos 9:27 ofrece una respuesta clara, afirmando que así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. La palabra de Dios disipa cualquier noción de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio después de nuestra vida terrenal. La idea del purgatorio es reemplazada por la certeza del juicio divino después de nuestro tiempo en la tierra. Amigos, a medida que nos demos cuenta de la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas cambiarán drásticamente. La comprensión de que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará minuciosamente cada detalle de nuestra existencia, nos impulsa a adoptar una forma diferente de vivir. Sepan que incluso las palabras que pronunciemos serán analizadas y juzgadas minuciosamente. Mi querido amigo, el juicio está a la puerta, acechando en el horizonte, y en este juicio, un factor crucial determinará el destino de nuestras almas. Pronto veremos cuál es este factor. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, retomamos el tema de la cruz, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Reflexiona nuevamente sobre estas palabras la predicación de la cruz. La cruz de Jesús puede parecer absurda para los que están en perdición, pero para los salvos representa el poder de Dios. La cruz vuelve a destacar, diferenciando a quienes siguen el camino de la perdición de aquellos que van por el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los acontecimientos de esa cruz y la posterior resurrección, la salvación no habría sido posible para nadie. Como nos recuerda el capítulo 6 de Gálatas, la enfática declaración del apóstol Pablo, lejos de mí, actúa como un principio rector para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo. Nos invita a dirigir nuestra mirada a Jesús,
a fijar la vista en la cruz y a confiar en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz es un faro de esperanza y un recordatorio del amor y sacrificio incalculables que aseguraron nuestra redención en nuestra vida diaria. Estamos constantemente distraídos y tentados a desviarnos del verdadero significado de la cruz, seducidos por el atractivo de los logros mundanos, envueltos en la búsqueda del beneficio personal y atraídos por los placeres fugaces de esta vida. A menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Frente a la eternidad, estas búsquedas se vuelven insignificantes en comparación con el impacto duradero de la cruz. Se destaca como el elemento central que diferencia a los que perecen de los que se salvan y sirve de fundamento para el perdón de los pecados. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles sigue siendo un firme llamado a fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos al considerar la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de disputas por nuestra atención, enfrentamos una infinidad de distracciones que buscan desviar nuestro enfoque de la cruz. La importancia de mantener la cruz en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante de no perdernos en trivialidades e ilusiones pasajeras, sino de buscar el significado profundo y eterno que representa. La sociedad a menudo nos anima a centrarnos en nuestra propia bondad, instándonos a enorgullecernos de nuestras obras y rectitud personal, promoviendo la idea de autosuficiencia basada en la confianza en nuestra bondad percibida, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad más profunda de nuestra condición humana. A menudo escuchamos susurros que nos recuerdan todas nuestras buenas obras, nuestra bondad, amor, responsabilidad con las facturas, apoyo a la comunidad y cuidado de la familia. Se nos elogia por nuestra rectitud moral y nuestro respeto a la ley, lo que lleva a muchos a creer que en realidad somos buenas personas. Esta mentalidad es común entre muchas personas en todo el mundo, incluidos aquellos que no creen y no reconocen su propia naturaleza pecaminosa y las terribles consecuencias que se derivan de ella. Muchos desconocen lo que Romanos 3:23 intenta enseñarnos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O nuevamente en Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño engaña a las personas, dándoles una falsa percepción de justicia, manteniéndolas alejadas de la salvación hasta que es demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, visto solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que señala a cada uno de nosotros y declara que todos estamos destituidos de la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, que revela que toda persona, sin importar cuán respetada sea la sociedad o considerada virtuosa, es un pecador a los ojos de un Dios santo. Muchos se sorprenden ante esta firme evaluación de su condición moral y rechazan con vehemencia la idea de ser etiquetados como pecadores. En cambio, prefieren aferrarse a la ilusión de su propia justicia. Así, el mensaje del Evangelio se vuelve ofensivo para ellos y difícil de comprender. Un verdadero obstáculo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de la redención les parece una tontería, un concepto insignificante que fácilmente se descarta. Muchos buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y rectitud moral, creyendo que acciones tan encomiables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Se dejan seducir por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia justicia no es suficiente para redimirnos. No es necesario buscar más ejemplos para darse cuenta de la creciente cultura de desprecio por la vida humana en el mundo actual. Basta con tomar un teléfono inteligente y navegar por Internet para descubrir la hostilidad que impregna el planeta. Observamos un aumento sin precedentes de asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo, más que en cualquier otro momento.
En los últimos 90 años se han perdido más vidas en guerras que en los 500 años anteriores juntos. Solo en el último siglo se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras, y solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 4 a 5 millones quedaron discapacitados debido a los conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Pero independientemente de si el rapto ocurre primero o si dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial: ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como lo somos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha, deja a un lado las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario o tu estatus social, tus seguidores en Instagram u otras redes sociales, sino qué tan preparada esté tu alma. Entreguemos nuestro corazón al Señor en este momento. Arrepiéntete y sé firme en la verdad, cueste lo que cueste. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones a las cosas del Espíritu y nos libre de las ataduras de corrupción que dominan el mundo. Que nuestro amor a Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos conceda certeza sobre nuestra eternidad. Amén. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte. Esto es Spirit Dualidad.